Hola con todos, les saluda el médico residente de segundo año de la especialidad de cirugía de cabeza, cuello y maxilofacial del Hospital General María Auxiliadora. A continuación voy a hacer una ponencia sobre una de las patologías más frecuentes en el hospital, que viene a ser la disfunción de la articulación temporomandibular, que seguro muchos de ustedes la padecen o tienen familiares que padecen de dicha enfermedad. Entonces, para poder entender esta enfermedad tenemos que guiarnos que la articulación es una estructura bastante compleja, tanto así que se produce durante el desarrollo a partir de la séptima semana que uno ya está en la barriga de la mamá. Entonces, a partir de esta semana 7 de gestación, la articulación empieza a desarrollar a partir de estructuras mesenquimatosas, desarrolla toda una articulación que es bastante compleja, ¿no? Que va a englobar una cápsula óptica, que lleva un hueso y que al final va a conformar todo un sistema que permite la articulación. Entonces, como pueden observar en la lámina, los componentes articulares son varios. Dentro de estos tenemos intra, dentro de la articulación, y extra, que están fuera de dicha articulación. Entonces, dentro de la articulación tenemos entendido que es una cabeza mandibular, una fosa donde va a descansar esta mandíbula de tal manera que va a hacer este movimiento y a su vez está envuelto por una membrana articular que contiene un disco articular que funciona como una almohadilla y que va a estar recubierto por bastante líquido que se va a encargar de dar esa movilidad a la articulación. A su vez, en la parte externa tenemos los ligamentos, que básicamente es el ligamento temporomandibular que se encarga de dar la lateralidad a la mandíbula, el ligamento esfenomandibular y el ligamento estilomandibular. Entonces, como podemos observar, la articulación ya de por sí es compleja porque va a tener componentes que están dentro, que funciona básicamente como un engranaje con una sustancia que es el líquido sinovial que va a permitir la movilidad con el disco articular y estructuras que van a dar estabilidad en la parte de afuera que básicamente son los ligamentos. Entonces, la disfunción de la articulación temporomandibular es un conjunto de signos y síntomas y que básicamente se caracteriza porque muchos de ustedes va a presentar un dolor de tipo craneofacial, que más adelante lo voy a ir explicando de mejor manera y que va a tener una disfunción, limitación o una alteración en la función o dinámica mandibular y que se caracteriza básicamente porque te va a generar un dolor. En la mayoría de las personas es un dolor preauricular que muchos de ellos atribuyen a un dolor que puede ser de causa de oído y muchos de ustedes van al otorrino, los evalúan y al final no encuentran nada. Sin embargo, es un dolor referido y al decir un dolor referido quiere decir que te duele la articulación, pero ese dolor se irradia a esa parte preauricular y muchas veces nos confunde. Limitación en la fusión de la articulación. Va a haber una limitación para la apertura oral. Tienen que tener en cuenta, y para que ustedes también entiendan, que la epidemiología es bastante alta. La cantidad de personas que padecen este tipo de enfermedad es bastante alta. Un 75% de la población ha tenido algún síntoma o signo a lo largo de su vida. Y el grupo más frecuente que nos visita generalmente son pacientes que tienen entre los 30 y 40 años y también se ha visto entre los 15 años, ¿no? ¿Cuál es la etiología que me va a conllevar a este tipo de enfermedad que es bastante crónica? El estrés, la ansiedad, causas hormonales, artritis degenerativa y hábitos parafuncionales, ¿no? Dentro de las lesiones de la articulación temporomandibular tenemos que tener en cuenta que va a existir lesiones en el disco, básicamente en pacientes que tengan bruxismo, que haya un movimiento involuntario en la noche, que generen una oclusión fuerte durante la noche, haciendo que las estructuras entren en contacto, se tense la musculatura y los ligamentos, una luxación de la articulación temporomandibular, que la parte del cóndilo mandibular se salga de su posición, ¿no? Durante la apertura, cuando el paciente o ustedes abren la boca y sienten que el cóndilo se sale de su posición, la mandíbula se sale una porción o se sale completamente, eso se conoce como luxación de la articulación y dentro de eso tenemos subluxación, luxación y luxación posterior. Todo eso puede ser parte de la enfermedad. Desórdenes inflamatorios como la sinovitis, ¿no?
pacientes que tengan antecedentes de osteoartritis, osteoartrosis, lesiones congénitas del desarrollo y osteoartritis y anquilosis. Los desórdenes inflamatorios de la articulación que va a influenciar para que se produzca un desorden en generalmente es la sinovitis, la capsulitis, la retrodisquitis, la artritis, la osteoartritis, la osteoartrosis, desórdenes inflamatorios estructurales. Como pueden observar, son bastantes enfermedades inflamatorias que pueden conllevar a esta patología. Y dentro de la clínica o básicamente de la patología asociada a este síndrome tenemos el dolor miofacial, ¿no? El dolor miofacial básicamente es una condición muscular localizada y caracterizada por zonas que son bastante sensibles y que se desarrollan generalmente entre los 3 y 4 meses o generalmente con una progresión más lenta, ¿no? La etiología es el estrés, los hábitos nocivos como les comenté, ¿no? El bruxismo, el movimiento involuntario de la mandíbula durante el sueño y que genera un desgaste en las piezas dentales, ¿no? Una ausencia de la dentición, puede haber disturbios del sueño o factores locales, ¿no? Como una apertura oral sostenida, comer alimentos que sean bastante duros, pese a que tenemos estas molestias. El diagnóstico de la disfunción de la articulación temporomandibular se basa básicamente en un diagnóstico clínico que puede ir acompañado de un apoyo radiológico. El apoyo clínico básicamente, o el diagnóstico clínico es mediante dolor. Va a haber un dolor a nivel de la articulación temporomandibular, el cual lo podemos comprobar por la parte de afuera haciendo presión y genera bastante dolor. Va a haber una limitación para que nosotros podamos abrir la boca, ¿no? Generalmente podemos abrir la boca para morder una manzana, vamos a tener una limitación y no vamos a poder ni siquiera poder morder la manzana. Y un chasquido, cada que nosotros abramos la boca, vamos a sentir un chasquido acá a nivel de la articulación temporomandibular. ¿Cómo nosotros nos podemos apoyar para hacer un diagnóstico más certero? Hay diferentes exámenes radiológicos que nos apoyan en esto, como puede ser los rayos X, la ecografía, la resonancia magnética, la tomografía. Lo ideal es ver en qué grado está la disfunción de la articulación y poder dar una opción a ustedes para que realicen un tratamiento o un estilo de vida o fisioterapia que pueda ayudar a disminuir el dolor. Entonces, dentro de las exploraciones radiológicas tenemos la radiografía panorámica que nos permite evidenciar lo que viene a ser la articulación temporomandibular, el cóndilo, la cavidad glenoidea, y a su vez nos permite ver todas las piezas dentales, de tal manera que nosotros podemos identificar si son en pacientes adultos mayores con una prótesis mal implantada, podemos identificar todo eso, ¿no? La tomografía computarizada también es de bastante ayuda, especialmente en el diagnóstico y tratamiento de fracturas que estén próximos a dicha lesión, ¿no? Y la resonancia magnética definitivamente es el examen ideal, porque como les había mencionado anteriormente, no solo es hueso, sino también hay estructuras blandas y la resonancia magnética nos permite visualizar de mejor manera. ¿Cuál es el tratamiento para esta patología que es la disfunción de la articulación temporomandibular? Primero, si ustedes vienen a la consulta, van a venir con un dolor que es bastante intenso, por lo tanto se le tiene que dar un tratamiento médico, el cual va a incluir analgésicos, antiinflamatorios y relajantes musculares, reposo y reeducación de la actividad mandibular, dieta traumática y la fisioterapia, que es muy importante. Si yo les brindo un tratamiento que va a ser médico y al final no va acompañado de una fisioterapia, básicamente lo que va a generar es pues que no se complete el tratamiento y haya una mejoría de los síntomas, pero no va a ser de manera prolongada, sino un tiempo muy corto y al final van a regresar todos los síntomas. Entonces, tenemos el tratamiento analgésico que podemos ir desde paracetamol, antiinflamatorios con AINES y relajantes musculares con orfenadrina, ¿no? Por un periodo más o menos de unos 10 días. Si hay mejoría del paciente, posteriormente pasamos a desfocalizar la cavidad oral, revisar las piezas dentarias, de tal manera que el siguiente paso sería la fisioterapia. Y valga la redundancia, la fisioterapia es uno de los puntos más importantes
en este tratamiento, debido a que si nosotros logramos controlar el dolor mediante tratamiento médico, es importante que el paciente continúe con un tratamiento odontológico, una desfocalización, revisar las piezas dentarias que todo esté en buen estado y de tal manera que yo pueda elaborar una férula miorelajante. La férula miorelajante va a permitir que el paciente durante la noche no realice el bruxismo y lleve a una oclusión correcta, de tal manera que va a relajar todas las estructuras que brindan a una estabilidad, que son los ligamentos y la musculatura, de tal manera que ustedes se van a sentir mucho más tranquilos. Entonces tengan en cuenta que si ustedes reciben un tratamiento médico, tienen mejoría, lo ideal es ir a un odontólogo de tal manera que revise la cavidad oral y pueda apoyarles con un tratamiento de fisioterapia haciendo férulas miorelajantes oclusales. Cuando vemos que el tratamiento de las férulas no mejora al paciente haciendo tratamiento médico con pastillas o inyectables, no mejora el paciente, podemos proceder a hacer lo que son el tratamiento invasivo, también conocido como la artrocentesis. La artrocentesis es un procedimiento en el cual nosotros ingresamos a la cápsula articular con una de las agujas que ustedes ven, ingresamos con la aguja número B, con la aguja de color verde, ponemos anestesia en toda la porción, llegamos a la cápsula articular, colocamos un poco de anestesia y posteriormente a eso ingresamos con esa aguja de color rosado. Una vez que estamos en la misma articulación, utilizamos una jeringa y con cloruro de sodio lavamos toda la articulación con un punto de entrada y salida. Más o menos podemos utilizar unos 20 o 40 cc de tal manera que permitamos que toda la articulación elimine esos detritos y ese líquido sinovial que está con una característica inflamatoria. En algunos casos basta con una artrocentesis, otros optamos por colocar ácido hialurónico y un corticoide periarticular. Entonces la artrocentesis, si bien es cierto, te da una mejoría clínica significativa, pero este procedimiento también debe ir acompañado de férulas miorelajantes. Otro procedimiento es la artroscopía, que también en un 90% disminuye los síntomas en degeneración articular. Y por último tenemos el tratamiento quirúrgico. Entonces, básicamente este flujograma nos permite identificar el tratamiento adecuado que se debe realizar en un paciente con disfunción de la articulación temporomandibular. Si yo veo que hay un desarrollo de sintomatología, lo que hago es un splint y fisioterapia o dar tratamiento médico, ¿no? Siempre es importante dar tratamiento médico porque tengamos en cuenta que hay ligamentos y músculos que le dan estabilidad a la mandíbula y nosotros al realizar de manera inconsciente el bruxismo y una oclusión fuerte generamos contractura muscular, podemos generar una tendinitis y eso va a ir calmando con la medicación. Y a la par que va a ir calmando con la medicación, nosotros ya debemos empezar con un proceso de fisioterapia a cargo del odontólogo, de tal manera que las férulas de oclusión o férulas miorelajantes de oclusión nos permita tener una mejoría a largo plazo. Si esto no mejora, podemos ir acompañado de artrocentesis, también con férulas de miorelajación, y artroscopía y cirugía abierta como últimos casos, ¿no? Generalmente la cirugía abierta se realiza en pacientes que tengan una disfunción de la articulación y aparte venga acompañado de luxación o subluxación continua de la articulación temporomandibular, de tal manera que al paciente limite incluso para realizar sus actividades cotidianas o la alimentación. Entonces, básicamente la exposición trata de que ustedes puedan entender la importancia de saber cómo es un tratamiento adecuado de la disfunción de la articulación, cómo identificar realmente un dolor que viene preauricular, pero que no es del oído, sino es referido por la articulación, y entender un poco sobre el dolor miofacial. Entonces, básicamente, quiero que ustedes se lleven estos conceptos de que si nosotros no tenemos buenos estilos de vida, y me refiero a estilos de vida como tener una férula miorelajante, no comer cosas duras, evitar abrir o hacer una apertura exagerada de la boca, puede llevar a mejores resultados si estamos con un tratamiento médico también adecuado y evitar llegar a procedimientos que sean pues invasivos para nosotros, ¿no? Entonces, como último punto, antes de terminar la exposición, quisiera que tengan en cuenta también que
Si bien es cierto, el cirujano de cabeza y cuello puede realizar todo el tratamiento de la disfunción de la articulación temporomandibular, pero es importante que pasen una consulta de manera oportuna y adecuada con el odontólogo, de tal manera que nos ayude a desfocalizar la cavidad oral, nos ayude a encontrar piezas dentarias que a futuro nos puede causar una lesión y que puedan participar en el proceso de la fisioterapia, ¿no? Entonces, espero que esta exposición les sirva mucho para que puedan entender un poco más de la enfermedad y solo me queda agradecerles. Gracias, hasta luego.